De acuerdo al semanario de Inglaterra, The Economist, en el último número siempre del año hace un pronóstico de lo que va a pasar y las dos figuras que aparecen en portada son precisamente Biden y Trump, al margen de que también, por ejemplo, aparece la figura de una mujer que sería la presidenta de México por primera vez. Y, por supuesto, insisten en que Trump va a ganar las elecciones y, de hecho, afirmó ayer el triunfo en New Hampshire, con lo cual queda solo en la carrera presidencial. ¿La migración cómo se vincula con el tema electoral? Fundamental. Justamente ahorita es el tema a debatir, ¿no? Y es una bandera que lastimosamente se convierte en bandera política, porque esto no debería ser un tema político, sino un tema humano, ¿no? Porque estamos hablando del migrante. Pero claramente hay una ventaja evidente sobre el candidato Donald Trump. Y algo muy importante a resaltar es las figuras que se están añadiendo a la candidatura. No es solamente el gobernador de la Florida o el gobernador del estado de Texas, hay alguien nuevo que representa una migración en forma legal, que es puede ser el VP, el Vice President de Donald Trump, que es Vivek Ramaswamy. ¿Y Es una persona, qué proyecto tiene? es una persona que es justamente de descendencia india, ¿ok? Y justamente es un abogado que está justamente promoviendo es la migración bajo la ley. Entonces, justamente, ¿qué es promover? No puede existir esto. Le quiero poner un ejemplo, justamente personas que han recibido orden de corte al entrar a la frontera cuando se entregan a funcionarios migratorios. No puede ser que la cita para la corte sea en 3 años. O sea, es un tiempo que es extremadamente lejano. Eso en ninguna jurisdicción es, digamos, algo lógico. Debe ser un proceso que tenga un tiempo donde la persona pueda regularizarse, ¿no? En materia legal. Pero cuando hay un trasfondo ahí de que es tanto tiempo, hay algo que habla más del tiempo jurídico y estoy seguro que se tiende a algo político. Precisamente la candidata que competía con Trump era de origen hindú también, casada con norteamericano. Pero el mismo Trump es descendiente de europeos como Biden y todos son migrantes en ese país Sí, y correcto. ahora tiene una actitud irreflexiva de choque contra los migrantes. Yo creo que esa fórmula de migración legal, ustedes trabajan en esa área jurídica, ¿no? Totalmente, y justamente desde el estado de Nueva York, en el estado de la Florida y ahora aquí lo queremos hacer en Caracas, Venezuela, es apoyar justamente la vía legal. El migrante debe entender y saber qué es el ámbito legal para migrar. No es justamente la mafia, personas inescrupulosas, personas ajenas a la ley, porque ese camino no lleva a nada. Ese es un camino que lleva justamente a la oscuridad, un camino donde no es garantizado nada. ¿Y ustedes cómo trabajan en ese sentido estando acá y también en el caso de Estados Unidos? Bueno, ahora somos un grupo de abogados que justamente estamos radicados en la ciudad de Nueva York, donde debido a la gran demanda de migrantes a nivel mundial, ¿no? que llega a la ciudad de Nueva York, el mismo alcalde de la ciudad, Eric Adams, él ha estado en constante promoción de personas que quieran ayudar al migrante forma legal, forma legal. Si alguien quiere preguntar algo sobre este tema que es tan prioritario a nivel internacional y nacional, ¿cómo deben hacerlo? ¿Dónde deben dirigirse? Bueno, justamente por lo menos en lo que es el ámbito de nosotros, ahorita estamos promoviendo organizaciones, estamos justamente lanzando una organización llamada Migrant Talks. Migrant Talks quiere es brindar al migrante asesoría legal y en esa asesoría legal hacerlo más público, ¿no? Que no sea justamente para personas que tengan el recurso para pagar la asesoría, sino algo donde la persona que es el migrante de a pie pueda acceder. Eso es el mensaje y el propósito. Hay algunas propuestas, estaba viendo en el TLC, Tratado de Libre Comercio, de incentivar el desarrollo en estos países de Centroamérica para evitar precisamente que la gente, por falta de trabajo, más allá de la persecución política, encuentre fórmulas de caer en el país. Claro, embajador, es que eso es la raíz del problema. ¿Por qué la persona migra? Porque no tiene oportunidades en su país de origen. Entonces, al incentivar actividades, economía, social, cultura en el país de origen, va a reducir justamente la migración. Ahora, Se si va a hay alguna reducir. pregunta, ¿hay alguna página web donde puedan orientarse? Justamente ahorita vamos a aperturar esto, se va a llamar Migrant Talks, lo pueden conseguir en Instagram y justamente próximamente en página web. Y en materia de formación jurídica, tú que eres abogado, de que tengamos las normas fundamentales del derecho internacional, porque hay la Organización Internacional de Migrantes, hay la cuestión, está el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, hay normas internacionales, pero también los códigos nacionales, constituciones, tienen que revisarse y estudiarse. Excelente pregunta. Sí, obviamente sí.
Es una crítica a nivel, yo lo quiero hacer una crítica como abogado y a nivel nacional aquí en nuestro país. Todavía no es materia que vincula al venezolano como tal, pero sí esta migración masiva que hemos tenido tiene que dejarnos una enseñanza. Y aquí, lastimosamente, hay algo llamado ley de extranjería, una ley endeble y sumamente pobre. Nosotros tenemos que reformar esta ley, tenemos que crear un código migratorio basado en la cultura venezolana y en los propósitos como nación. De hecho, me has dicho que ha tenido contacto con abogados venezolanos, inclusive con el Alto Tribunal de Justicia, Sí. interesados en conocer un poco más Sí, estas experiencias. sí, que estamos justamente en contactos, quieren saber más al respecto y tenemos que dejar sembrado es el hablar de migración. Migración no es algo lejano. Ahorita nos ha tocado a nosotros debido, bueno, a una situación que hemos pasado por algunos años, ¿no? Como venezolanos, pero tenemos que dejar el mensaje de qué es lo que queremos como nación y nacer justamente desde la migración. Te vimos trabajando en Petare. ¿Por qué precisamente Petare? Un barrio o una zona con Sí, tanta pluralidad de sí. inmigrantes que hay. Sí, claro, justamente fuimos a la comunidad de La Bombilla y bajamos a una comunidad llamada Los Pocitos, una comunidad netamente habitada por colombianos, ¿no? Entonces tenemos que llevar un mensaje primero cultural, político y económico, donde se explique qué es ser venezolano, qué es ser petareño, fomentar la moral y las buenas costumbres de la barriada Sin popular. dejar la pertenencia a su país, ¿no? No, por supuesto, pero es que hay que hacer entender que somos venezolanos y aparte tenemos un gentilicio que es de bien. Nosotros no somos gente de mal, nosotros somos gente de bien, amar lo que nosotros somos y bueno, y crear obviamente oportunidades para que la migración se reduzca y no haya esto masivo. Ahora hay legislaciones favorables, por ejemplo, la Constitución española le da privilegio a los que somos de América Latina. Correcto. Otras constituciones son más abiertas, pero hay una tendencia muy dura a nivel internacional, de hecho en Hungría, en Polonia, en muchos sitios, contra las normas de la comunidad de la Unión Europea, están en esa línea antimigrante. Sí, bueno, hay una línea, ¿no?, que se está fortaleciendo, que es una línea dura contra el migrante. Le había explicado que sin ánimo de colocar una bandera política a la migración, ¿no? Pero cada país debe hacer respetar sus leyes y está en todo su derecho de reformar, ¿no? Obviamente cuando esta reforma migratoria afecta netamente al migrante y es inhumana, bueno, uno tiene que alzar la voz y explicar y hacer entender cuáles son los principios migratorios en base a que nos tenemos que regir. El tema de las remesas, veía que en México llegan a casi a 60.000 millones de dólares las remesas, casi igual que el ingreso petrolero. En ese sentido también, ¿cómo humanizar todo ese tipo de Bueno, claro, situaciones? pero es que si usted, con lo que usted acaba de decir, fíjese que la migración torna a ser algo económico. Entonces, como le digo, hay personas inescrupulosas que quieren que esto siga porque es un negocio y eso lo debemos parar y denunciar. No, inclusive preocuparse venezolanos ahora que están en todo el mundo con otras legislaciones. Tengo un caso de alguien que está en África, en un país donde hay pena de muerte y está un muchacho condenado por la justicia de ese país, en Kenia exactamente. Oh. Entonces hay que vigilar también, estar presente en esas estructuras internacionales, tal vez por la vía consular y la empresa privada también. Ojalá que eso se sume y que entendamos que todos como país debemos hablar de migración y debemos fomentar migración en términos legales. Y lo mismo ilustrar las embajadas, consulados. Tenemos Claro. en el mundo unas 70 embajadas, 80 y unos 200 o 300 consulados. Ahí es la labor fundamental de acercamiento, no dejar que el venezolano, en la angustia en que está, caiga en manos deshonestas. Y justamente usted habla de la angustia y bueno, qué terrible que el venezolano que está en los Estados Unidos de Norteamérica no tiene a dónde acudir, sino apenas a pocos lugares, porque lastimosamente no tenemos representación consular. Entonces, al no tener algo que nos ampare legalmente como venezolanos, ¿a dónde va esa persona? Esa es una petición expresa que deberás hacerle también a las altas Sí, autoridades. claro que sí, claro La que parte sí. consular es necesaria. Es necesario, es fundamental, porque estamos justamente en aventuras, personas que tienen un gran desconocimiento y personas inescrupulosas que tratan es de orientar a la persona y no hacen ninguna orientación. Lo que lo llevan es lastimosamente a un lugar donde no van a tener solución. Y en el caso de inmigrantes que regresan porque cambian las condiciones del país, se estima que un 30% no regresará nunca más. Pero también hay programas de reincorporación de esos inmigrantes. Bueno, pero fíjese, embajador, que cuando nosotros, ahorita lo que está migrando lastimosamente es una clase baja, ¿ok? Pero cuando nos apartamos de esa clase que cruza el Darién, que es una clase popular, vemos justamente migraciones por lo menos como la que hay en España, como la que hay en algunos lugares de Europa, y son personas que su condición o su estrato socioeconómico es distinto y han percibido
que el vivir en Europa u otros países, bueno, tienen unas realidades que tienen que afrontarlas porque están yendo a residir. Entonces han decidido, bueno, evaluar en qué contexto se pueden desarrollar mejor y hay personas que están haciendo un retorno. Es verdaderamente considerable el retorno que está viniendo a Venezuela, que está retornando. Leyendo la prensa en los últimos días, también tengo que preguntarte ese tema que es importante, la gran cantidad de orientales, pakistaníes, hindúes y chinos que están llegando por el Darién, incorporándose a las delegaciones latinoamericanas que tratan de entrar a Estados Unidos. Sí, bueno, ahorita hay algo muy curioso, ya está en ojo justamente el Departamento de Estado en los Estados Unidos. Fíjense que de una manera muy peculiar hay un vuelo sorpresivamente desde Abu Dhabi hasta Nicaragua, ¿no? Entonces el vuelo viene en nacionalidades como pakistaní, India, China, que son los que están ahorita también cruzando la frontera México-Estados Unidos. Ahora, el mundo tiene que aceptar el tema de la migración como algo normal. En Londres, el alcalde de Londres es de origen indio, el de Escocia, el primer ministro también es de origen pakistaní. Ahí decíamos que competía con Trump es de origen indio también, nacida en la India inclusive. Es decir, esas capas que se incorporan deberían estar muy sensibles a la política humanitaria y a la migración. Es que tienen que estar sensibles, pero le repito, embajador, esta visión migratoria política debe ser acogida migración en base a la ley, siempre en la ley. Fuera de la ley no puede haber una migración porque no hay control. Entonces, al no haber control, vuelvo y le repito, gentes que no están autorizadas para realizar ningún procedimiento o asesoramiento, toman eso y ahí es donde están las mafias, ocurre muerte, ocurre desidia, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente tenemos más adelante al señor cónsul de Italia en Venezuela, el cónsul general. Vamos a preguntarle sobre el tema porque la migración italiana ha sido esa migración legal, consentida, racional, en donde favorece al país que deja al inmigrante y al país que lo recibe. Sí, justamente ayer estaba viendo unas palabras de un político portugués, André Ventura, hablando sobre lo que era la migración portuguesa, ¿no? Lo que hizo el impacto de la migración. Y fue una migración que, bueno, que ha hecho un impacto en el Brasil, aquí en Venezuela, muy favorable para nuestra cultura. Y siempre hay que fomentar ese tipo de migración para que enriquezca nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, es agradable tocar este tema y sobre todo con el criterio técnico, científico. Ojalá que tu contacto con las altas autoridades tengan resultados. Ha sido la entrevista que hemos hecho a Santiago Sáenz, abogado migratorio. Ya regresamos con el cónsul general de Italia en Venezuela y por supuesto tocaremos este tema que es de primera importancia en el orden internacional. Ya regresamos.